Buenos días, estimados oyentes. El día de hoy les presentamos el colonialismo, un tema de suma importancia para conocer nuestra historia y cómo se han desarrollado los países que lo vivieron a través del pasar de los años. El día de hoy hemos traído una serie de expertas en el tema que nos compartirán sus conocimientos y cuáles fueron las consecuencias que nos trajo esto a nuestra vida. Le damos la bienvenida a las historiadoras Alejandra Álvarez, Jessica Sánchez y Daniela González. Y bueno, para empezar, me gustaría preguntarle a Ale, ¿qué fue el colonialismo en general? Hola Pau, ¿cómo estás? Bueno, como perspectiva general, el colonialismo fue un movimiento histórico en el que los países europeos buscan expansión territorial. Es un sistema en el que el país colonizador ejerce un dominio y explota una colonia en ámbitos económicos y sociales. Se solían llevar sus ideas, su religión, su política, su forma de vida, y las implantan a veces de manera no pacífica. Este es el resultado de la revolución industrial en Europa, que pretendía controlar y dominar la mayor cantidad de territorios que les fuera posible. Ya que conocemos en términos generales qué es el colonialismo, platiquemos de por qué un país empieza a colonizar un lugar. Hablemos demográficamente. Durante el siglo XIX, los países europeos buscan la expansión debido a que existe demasiada población en Europa. Europa en 1914 cuenta con 450 millones de habitantes, y entre 1914 y 1918 50 millones van a colonias, reduciendo así la sobrepoblación en Europa. Otro factor muy importante por el cual se empieza a colonizar es la economía. Los países desarrollados tienen dificultades y en 1873 se produce una crisis económica, donde también ocurre una extensa escasez de materias primas, buscando nuevos mercados. Esto lleva al control de los territorios, donde se explotan minas y se establecen plantaciones, aumentando la economía de cierto país. En algunos casos, la expansión es solo prestigio o pura necesidad política, como ocurrió con Francia después de la guerra franco-prusiana. Aparecen preocupaciones estratégicas en zonas clave debido a que algunos territorios no tenían la misma riqueza, pero son necesarios para el control. Como cuarto y último punto es la ideología. Había personas con intenciones humanitarias, en beneficio de su propia civilización y para mejorar las condiciones de vida. También había misioneros católicos y protestantes para evangelizar los territorios. Muy interesante. Ahora me gustaría preguntarle a nuestra compañera Jessica, ¿cuáles fueron las implicaciones sociales que trajo consigo el colonialismo? Gracias, Luis. Mira, me gustaría comenzar un poco por lo demográfico, ya que en las colonias la mortalidad descendió y la población aumentó. Sin embargo, esto llevó al desequilibrio entre las poblaciones y los recursos, es decir, que ya no alcanzaba la comida, ni los materiales, ni otras cosas. Otro de los puntos importantes de lo que pasó en las sociedades es que muchas poblaciones indígenas comenzaron a perder su identidad, ya que los colonizadores les imponían una religión que no era la suya, otras ideas, otras formas de gobierno, inclusive otra lengua, y al empezar a cambiarles todo esto, se perdía una parte importante de su cultura. ¡Wow! Gracias, Jessica. ¿Quién se pudiera haber imaginado que algo tan simple que vemos como el colonialismo pudo haber tenido efectos, consecuencias en las culturas de las personas que antes vivían ahí, de los verdaderos dueños de las tierras? Pero bueno, eso fue algo que ya pasó y ahora pasando a otra pregunta. Me gustaría que nuestra invitada Daniela nos contara un poco más acerca de las consecuencias positivas en el ámbito económico. ¿En qué benefició? ¿En qué les sirvió a los colonizadores venir hasta acá? Bueno, no solo en México, sino también en las otras colonias. ¿De qué les sirvió? Los colonizadores, por ejemplo, al tomar posesión de tierras fuera de Europa, obtenían territorio apto para la siembra de materias primas, como el té en el caso del colonialismo británico en Asia o el caucho en el caso del colonialismo español en América, ya que los territorios de estos continentes tenían las condiciones climatológicas necesarias. De esta manera obtenían la materia prima sin pagar por ellas. Otro ejemplo es que si tenían que pagar por la mano de obra, en las colonias era muchísimo más barato, ya que los habitantes se tenían que doblegar a las condiciones impuestas por el colonizador. Es decir, les pagaban muy poco y trabajaban mucho. Esto hacía que los colonizadores ganaran muchísimo más y la mano de obra fuera más barata. Otro punto importante es que en México los españoles extrajeron muchísima plata, lo que los hizo extremadamente ricos. Inclusive la plata era tanta que los hizo más ricos que todo el oro que extrajeron de Perú. Esto le permitió a España colocarse como la primera potencia mundial en ese entonces. En otras palabras, los colonizadores eran dueños en totalidad de los recursos económicos. Eso es muy interesante.
Pero no creo que todo sea color de rosa. Tengo entendido que el colonialismo trajo consecuencias negativas para los países colonizados, principalmente económicas y culturales, como la dependencia económica de los indígenas a los europeos, y en el ámbito cultural se perdieron lenguas y tradiciones de los pueblos indígenas, en un intento de imitar el modo de vivir europeo. Me parece muy curioso lo que mencionas de la plata, Dani, ya que a pesar de que extrajeron mucha hace tanto tiempo, México sigue siendo el país con más plata en el mundo. Así es, Luis. Un poco triste la situación, pero bueno, así se dieron las cosas. Y como conclusión, yo creo que de parte de los dos y de todos, podemos decir que el colonialismo fue un movimiento histórico europeo en busca de la expansión y de las riquezas, buscando siempre el beneficio para ellos, ya sea en conquistar más territorios, en obtener más recursos económicos en general. Y que aunque en parte trajo varias desgracias a nuestras tierras, no podemos olvidar el hecho de que trajo modernización y desarrollo a nuestras civilizaciones. También cabe mencionar que hoy en día en México todavía lo podemos observar, es decir, el colonialismo casi 200 años después de independizarnos de España. Aunque sea en lo más mínimo, por ejemplo, en nuestra lengua, que sigue siendo el español, nuestra religión, que es el catolicismo, aunque sea en lo que nadie puede ver. También nuestra alimentación, que contiene alimentos que trajeron los españoles como el trigo, el arroz y algunos animales. Inclusive cosas como la discriminación hacia los grupos indígenas, el clasismo y también algo muy importante que menciona el historiador Enrique Dussel es que nos ha quedado la costumbre de estudiar la historia universal como nos la impusieron los europeos, o sea, el eurocentrismo. Bueno, hemos terminado esta sesión. Muchas gracias Ale, Jessy y Dani por compartirnos a mí y a Luis tan interesantes datos y nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias.